Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. Cuando la historia se refiere a doña Juana de Austria, lo hace subrayando que fue hija de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa Isabel de Portugal, que fue hermana del rey de España Felipe II, así como de la emperatriz y reina de Bohemia María de Austria, que fue esposa del príncipe de Portugal, don Juan Manuel, y que también fue madre del rey Sebastián I de Portugal. Pero Juana de Austria fue mucho más, ya que gobernó desde que tenía 19 años y durante 5 años el vasto imperio español donde nunca se ponía el sol. Puede que le ayudara en tan magna tarea su gran determinación, heredada de su padre, su sentido de la responsabilidad, del que hacían gala tanto su padre como su madre, pero posiblemente fueran sus vivencias personales las que van a hacer que alcance la madurez necesaria para gobernar. Vivencias como fue el perder a su madre cuando tenía tan solo 4 años, así como el permanecer alejada durante la mayor parte de su infancia de su padre. De hecho, su padre no la conocerá hasta 1536, un año después de su nacimiento, ya que se encontraba en Túnez luchando contra los turcos. Padre e hija se conocieron en el Palacio de Tordesillas, palacio en donde Juana, la que injustamente pasó a la historia como Juana la Loca, quien era madre de Carlos V, vivía. Al llegar a palacio, Carlos V presentó sus respetos a esta, abrazó a su esposa y posó sus ojos en su pequeña Juana, nombre que le pusieron en honor a su abuela y también por haber nacido un 24 de junio, día de San Juan. Aunque era hija de reyes, su nacimiento no se produjo en el palacio de la familia real, sino en una casa contigua a la residencia real que Carlos I e Isabel tenían en Madrid. Esa casa pertenecía al tesorero real Alonso Gutiérrez y parece ser que por incomodidad del alcázar había provocado el traslado de la familia real a ese inmueble. La recién nacida disfrutó de los cuidados de su madre mientras ésta vivió, llegándose a afirmar que incluso la amamantó. Sin embargo, cuando Juana tenía 4 años, dejó de disfrutar del cariño materno por la muerte de la emperatriz Isabel de Portugal, su madre, encargándose a partir de entonces de sus cuidados y educación doña Leonor de Mascareñas, quien era un miembro de una distinguida familia portuguesa que su madre había traído como dama desde Portugal cuando se casó con Carlos I. Muy pronto Juana dio muestras de una gran inteligencia, aprendiendo todo con gran facilidad y estando especialmente dotada para la música y para el latín. Su inteligencia también le valió para aceptar de buen grado su matrimonio con el príncipe de Portugal, don Juan Manuel, matrimonio impuesto tanto por su padre como por su hermano Felipe, quien era 8 años mayor que ella. Y es que a través de ese matrimonio doña Juana actuaba no solo a favor de estrechar lazos entre España y Portugal, sino también en pro de la dinastía. En la misma dirección apuntó el matrimonio entre Felipe y María Manuela, hermana del príncipe don Juan Manuel. Don Juan Manuel, el futuro esposo de doña Juana de Austria, era hijo del rey Juan III de Portugal y de doña Catalina de Austria, tía paterna de doña Juana. Tenía 2 años menos que ésta y era un joven bastante enfermizo, ya que había padecido tuberculosis, fiebres palúdicas y anemia congénita, de todo lo cual no fue informada Juana. A pesar de todo, el joven tenía un físico bastante atractivo. Tras casarse por poderes en Toro, en la provincia de Zamora, Juana inició su viaje a Portugal. Antes de partir, hizo llamar a Toro al jesuita Francisco de Borja para que le asesorara sobre la nueva vida que le esperaba, y también se pasó por Tordesillas. Allí presentó sus respetos a su abuela doña Juana. También se despidió, como no podía ser de otra manera, con su querido sobrino Carlos, hijo de Felipe II,
y a quien le tenía un enorme cariño. Una comitiva portuguesa salió a su encuentro en la frontera entre España y Portugal, y ambas delegaciones pusieron rumbo a Lisboa, la capital del reino. Durante el trayecto fue aclamada por las gentes de las ciudades, ya que la consideraban como la persona que haría posible la continuidad de la dinastía de Avís. A su encuentro salió en una barca el rey de Portugal, Juan III, arribando poco después en los Pazos de Ribeira, en donde doña Juana y don Juan Manuel se vieron por primera vez. Juana impresionó a los que en palacio la esperaban por su porte y distinción. Era esbelta, con larga cabellera rubia y unos preciosos ojos verdes. Fue agasajada con regalos. Así el monarca le regaló un joyel de un diamante y un rubí muy grande, y la reina una sarta de perlas y una cruz de diamantes. Se casaron en el Palacio de la Ribeira, en la Sala de los Tudescos. Con danzas, teatro, una procesión naval y un torneo caballeresco fue festejado el enlace. Los recién casados iniciaron su vida matrimonial en unas casas contiguas al Palacio de la Ribeira, y a pesar de haber sido un matrimonio concertado por razones de Estado, el amor surgió en la pareja, separándose únicamente cuando el príncipe decidía ir a cazar durante unos días. Como dije anteriormente, el príncipe tenía una débil salud, y a las enfermedades que, como ya sabéis, padeció, hubo que añadir otra más, la diabetes, enfermedad que no pudo superar, muriendo el 2 de enero de 1554 a los 11 meses de haberse casado y 3 meses antes de que naciera su hijo. Tenía 16 años. A su esposa se le ocultó su muerte todo lo que se pudo, y hay autores que dicen que cuando se enteró quiso cortarse totalmente su cabello, a lo que se opuso su suegro, y pese a que éste también se opuso a que vistiera de por vida ropa de luto, esto, sin embargo, no lo pudo evitar. 18 días después de la muerte de su esposo, doña Juana de Austria daba luz al nuevo heredero de la corona de Portugal. Le llamaron Sebastián por haber nacido un 20 de enero, festividad de dicho santo, aunque también por una reliquia del mismo santo que había sido procesionada por las calles de Lisboa para que la princesa doña Juana tuviera un feliz alumbramiento. Ya sin su esposo, la vida de doña Juana en la corte transcurría la mayor parte del tiempo en un oratorio, sometida a penitencias y con largos periodos de ayuno. Llegó a tachársele de altiva, pero quizás esa supuesta altivez más bien pudiera haber sido fruto de su sentimiento de aislamiento al estar rodeada de personas, la mayoría desconocidas para ella. Con esta situación estaba claro que las alianzas matrimoniales entre Portugal y España no habían salido todo lo bien que se esperaba, pues María Manuela de Portugal, quien se había casado con Felipe, también murió. Se pensó en una nueva esposa para Felipe. Esta vez se pensó en Inglaterra y en su reina María Tudor, y eso significaba que Felipe debía de abandonar España para ejercer en aquel país como rey consorte. Al mismo tiempo, Carlos I, el padre de Felipe y de Juana, se encontraba en Europa, luchando nuevamente en defensa del cristianismo. Por lo tanto, tenía que pensarse en alguien que se hiciera cargo de la gobernación del país, y en esto coincidieron tanto Felipe como María de Hungría, tía paterna de doña Juana, porque ambos pensaron en doña Juana de Austria. Esta petición puso a doña Juana en una encrucijada. Si aceptaba volver a Castilla, tenía que renunciar a tener a su hijo a su lado, ya que los portugueses así se lo manifestaron. Era una decisión muy importante la que tenía que tomar, y una vez más acudió al jesuita Francisco de Borja. Su alto sentido de la responsabilidad finalmente se impuso, dejando a su hijo Sebastián al cuidado de su tía y reina de Portugal, al cuidado de Catalina de Austria.
un dolor más, por tanto, que añadir a la vida de doña Juana. Esta se encontró con su hermano Felipe en Alcántara, ya en territorio de la península ibérica. Allí doña Juana recibió consejos sobre la regencia y consiguió de su hermano la promesa de que no volvería a casarse si ella no estaba de acuerdo con la elección del futuro esposo. Los hermanos continuaron su camino. Felipe embarcó rumbo a Inglaterra y doña Juana comenzó su regencia. Era el verano del año 1554. Durante ese mismo verano y bajo la influencia nuevamente del jesuita Francisco de Borja, Juana manifestó su deseo de ingresar en la Orden de la Compañía de Jesús, una orden a la que las mujeres se les tenía prohibido acceder. Ignacio de Loyola, su fundador, justificó tal prohibición en que la compañía se fundó para discurrir de una parte a otra del mundo, lo cual no era compatible con el cargo de mujeres. Además, añadía que no era digno de seguir los pasos de Santo Domingo y de San Francisco, quienes al crear ramas femeninas se vieron afectados por las querelas que causaban las monjas a estas órdenes. Ignacio de Loyola tenía bien clara la no admisión de mujeres en la orden, pero también tuvo muy claro que la petición de doña Juana no podía ser desatendida. Pero al ser admitida se generaba un nuevo problema, y es que cabía la posibilidad de que Juana pudiera llegar a convertirse en un instrumento de la política matrimonial de los Austrias, y ante tal posibilidad la emisión de votos religiosos constituirían un obstáculo, por lo que doña Juana emitió los votos religiosos con otro nombre, con el nombre de Mateo Sánchez, convirtiéndose Juana en la única mujer en la historia que ingresó en la orden jesuita. La figura de Francisco de Borja estuvo muy presente en la vida de doña Juana. Ejerció de padre durante su niñez, fue su confesor y consejero espiritual, pero los enemigos de ambos, y a instancias del inquisidor Valdés, quisieron relacionarlos con los focos luteranos que habían surgido en Sevilla y Valladolid. Y es que los jesuitas practicaban el recogimiento espiritual y la relación directa con Dios mediante la oración mental, frente a la liturgia pública y a las manifestaciones colectivas de devoción cristiana. Esos mismos enemigos acusarán a Francisco de Borja de mantener relaciones ilícitas con doña Juana. Finalmente, Francisco de Borja se vio obligado a abandonar la corte española. Más tarde se demostraría que tales acusaciones eran falsas, y era la manera que la facción albista tenía de desprestigiar a otra facción en que se dividía la corte, la ebolista, facción a la que Juana favorecía otorgando a sus componentes los principales cargos de gobierno. Entre ellos figuraba un portugués que había llegado a la corte castellana con el séquito de su madre. Se llamaba Ruiz Gómez de Silva, quien se convertiría en príncipe de Éboli y del cual tomó su nombre la facción. Al igual que la facción albista tomó su nombre al estar ligados a su tío cuarto y duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. A pesar de que existiera esta división en la corte, se consiguió durante su regencia mejorar las fortificaciones, la fuerza naval y el armamento. Se hicieron obras públicas de todo tipo, y todo ello a pesar de los problemas económicos que había debido a los gastos que generaban los distintos conflictos bélicos que el ya rey de España, Felipe II, tenía abiertos contra el rey de Francia y contra el pontífice. Juana terminó su regencia de 5 años en 1559. Durante esos años ocurrieron muchas cosas en su familia. Murió su abuela paterna, Juana. Abdicó su padre, quien decidió retirarse al monasterio de San Jerónimo de Yuste, en la provincia de Cáceres. Su hermano Felipe quedó viudo al morir María Tudor, y también murió su suegro Juan III.
Esto último ocurrió en 1557 y hubo un intento de Juana para reivindicar su derecho de regencia como madre de Sebastián para cuando terminara su regencia en la península ibérica. Sin embargo, fue su padre quien lo impidió para de esa manera facilitar la regencia de Catalina, suegra de Juana y hermana de Carlos V. Es más, Juana hizo otro intento cuando terminó su regencia en España. Incluso se produjo algún movimiento en Portugal a favor de que ella volviese a Lisboa, ya que la educación que la abuela estaba dando al niño era objeto de críticas. Juana también contaba a su favor que en la dispensa otorgada por sus suegros se había incluido la condición y promesa de que su ausencia duraría hasta el momento en que Felipe II regresara a hacerse cargo del reino. Sin embargo, otra vez su padre va a ser quien le haga ver la inconveniencia de tal actuación. Mientras tanto, su hijo Sebastián seguía creciendo. Así lo comprobaba Juana con cada retrato que de Sebastián encargaba, y sobre el que todos los cronistas decían que era un muchacho bello y de lindo aspecto. Y lo más importante, y a diferencia de su padre, es que Sebastián gozaba de una estupenda salud. Madre e hijo solían intercambiarse regalos. A Sebastián le gustaba especialmente sorprender a su madre con regalos exóticos y orientales. Doña Juana, tras finalizar la regencia, siguió siendo útil en la corte, porque colaboraba en los asuntos relacionados con Portugal. Ejerció igualmente como mecenas gracias a la gran fortuna que poseía. Y además su sensibilidad la convirtió en una buena consejera para su hermano. Fueron muchas las veces que actuó de mediadora entre él y su hijo Carlos, ya que entre ellos no existía buena relación. Igualmente, por su sensibilidad, su hermano acudió a ella para que informara a Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II y con la que doña Juana tenía una estupenda relación, de que su hermano Francisco II, rey de Francia, había fallecido. Con Isabel de Valois vivió gratos momentos. Con ella compartió partidas a caballo por la casa de campo. Disfrutaron de conciertos y de fiestas, como la que cada 20 de enero se celebraba en honor al nacimiento de Sebastián, el hijo de doña Juana. Y con el permiso de Isabel y de Felipe, Juana tuvo tiempo de ocuparse de la educación de sus sobrinas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Todo esto sin descuidar un proyecto personal que la ilusionaba especialmente, y este fue el de fundar el monasterio de la Visitación de las Descalzas Reales. Este era un proyecto que le venía rondando en la cabeza desde que estableciera contacto durante el tiempo que vivió en Portugal con las monjas clarisas de un monasterio de Lisboa y otro de Setúbal. Y es que, más allá de su profunda religiosidad, era norma común en la época sufragar la fundación de un monasterio con el fin de garantizar de manera perpetua la oración, tanto por el alma de su fundador como por la de sus familiares. Su espiritualidad también la llevaría a coleccionar huesos de santo y otras reliquias, dejando un espacio en dicho monasterio para su conservación. Esta pasión por las reliquias también la vivió su hermano, tal y como comento en un vídeo titulado «Cómo protegía la realeza a sus hijos». Conforme la salud de Juana se iba deteriorando, iba sustituyendo su vida en la corte por más largas estancias en el convento que fundó. En 1573, su suegra Catalina, previendo el final de doña Juana, propuso la conveniencia de un encuentro entre madre e hijo, encuentro que finalmente no se produjo por la oposición de Felipe II, quien estaba convencido de que su querida hermana no resistiría dicho encuentro. Antes de morir, doña Juana de Austria volvió a dar muestras en su testamento de su carácter piadoso,
y estableció que en el día de su fallecimiento se liberasen presos que estuviesen detenidos por deudas de menos de 10.000 maravedíes, y que a los 9 días de su muerte se diese de comer a todos los pobres de los hospitales que hubiese en Madrid. Murió en 1573 de cáncer en el pecho. Doña Juana de Austria será recordada, como otras muchas reinas, como protectora de las artes, de los literatos, pero ella tuvo especial interés en que se la recordara como princesa de Portugal, y para ello ordenó colocar sobre la puerta de la iglesia de su monasterio un escudo con las armas de Castilla y Portugal. Doña Juana de Austria fue enterrada en el monasterio de las Descalzas Reales por el que tanto luchó, ocupando dicho monasterio el mismo lugar que el palacio que 38 años antes la viera nacer.